Electromagnetismo, Física General. Temario de Física General, Unidad 7. Definiciones. Es el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Su importancia radica en que es importante para poder explicar los fenómenos electromagnéticos y comprender el principio de funcionamiento y características de los dispositivos eléctricos. En el dibujo hemos construido un circuito eléctrico con una bobina de cable de cobre aislado, arrollada alrededor de un núcleo de hierro acero magnético. En el cable, un conductor electromagnetismo es un campo muy amplio, por lo tanto describirlo en pocas palabras es imposible. Así que se empezará por las corrientes y sus efectos. Cuando una corriente, sea alterna o continua, viaja por un conductor cable, genera a su alrededor un efecto no visible llamado campo electromagnético. Este efecto es muy fácil visualizar en corriente continua. La fórmula para obtener el campo magnético en un conductor largo es B igual a mL sobre 2PD, donde B es el campo magnético, M es la permeabilidad del aire, L la corriente que circula por el cable, P es igual a pi igual a 3.1416, D es la distancia desde el cable. Campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra, también conocido como el campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta su confluencia con el viento solar, una corriente de partículas de alta energía que emana del Sol. Es aproximadamente el campo de un dipolo magnético inclinado en un ángulo de 11 grados con respecto a la rotación del eje, como si hubiera un imán colocado en ese ángulo en el centro de la Tierra. A continuación podemos ver un ejemplo de un campo magnético terrestre. Sin embargo, a diferencia del campo de un imán de barra, el campo de la Tierra cambia con el tiempo porque en realidad es generado por el movimiento de las aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, la geodinámica. Trayectoria de las cargas en movimiento dentro de un campo magnético. Todo conductor por el cual circula una corriente eléctrica está rodeado de un campo magnético, en virtud de que una corriente eléctrica es un flujo de electrones. Cada uno de ellos constituye una partícula cargada en movimiento, generadora de un campo magnético a su alrededor. Por ello, cuando un electrón en movimiento con su propio campo magnético penetra en forma perpendicular dentro de otro campo producido por un imán o una corriente eléctrica, los dos campos magnéticos interactúan entre sí. A continuación tenemos un ejemplo de trayectoria de las cargas en movimiento dentro de un campo magnético. Fuerzas magnéticas entre corrientes. Fuerza magnética. La fuerza magnética que actúa sobre un conductor recto de longitud E que lleva una intensidad de corriente L al colocarle en el interior de un campo magnético B uniforme es F es igual a L por E por B. La dirección de E es la intensidad de corriente. Fuerza sobre un elemento de corriente. Si un elemento de conductor de forma arbitraria, por lo que circula una corriente eléctrica, se coloca en el interior de un campo magnético B uniforme, la fuerza que actúa sobre un elemento de corriente de longitud E es dF es igual a L por D, E por B. Momento magnético sobre una espira. El movimiento magnético de una espira por la cual circula una corriente L es igual a L por A, donde A es perpendicular al plano de la espira y A es igual al área de la espira. La unidad del movimiento magnético en el sistema internacional es A por metro cuadrado. Para una boina con N espiras, el movimiento magnético se calcula por N por L por A. Leyes de electromagnetismo, ley de Faraday. En la primera mitad del siglo XIX, Faraday y otros físicos comprobaron experimentalmente que los campos magnéticos variables en el tiempo generaban o inducían F por E por M en los circuitos eléctricos cuyo valor viene dado por la expresión en la que es el flujo magnético que atraviesa el circuito eléctrico y es la Fe por M que induce en un sentido
en un sentido relacionado con el de como se esquematiza en la figura. Ley de Ampère. La ley de Ampère describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua, a nuestro nivel matemático, pero solo es útil para calcular el campo magnético de configuraciones de corriente que tienen un alto grado de simetría. Su uso es similar al de la ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos con distribuciones de carga altamente simétricas. A continuación se presentan las expresiones de la ley de Ampère para una corriente de intensidad I rectilínea. Existen tres tipos de relaciones. Inductancia magnética. La inductancia es el campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma que conforma un inductor. Un inductor puede utilizarse para diferenciar señales cambiantes rápidas o lentas. Al utilizar un inductor con un condensador, la tensión del inductor alcanza su valor máximo o una frecuencia dependiente de la capacitancia y de la inductancia. La inductancia depende de las características físicas del conductor y de la longitud del mismo. Si se enrolla un conductor, la inductancia aumenta. Existen fenómenos de inducción electromagnética generados por un circuito sobre sí mismo llamados de inducción propia o autoinducción y los productos por la proximidad de dos circuitos llamados de inductancia mutua. Energía asociada con un campo magnético. La energía necesaria para crear un campo magnético puede calcularse en dos formas: en función de las corrientes en las espiras de alambre o como una integral de la densidad de energía sobre el campo entero. Si no se registran pérdidas como las debidas a histeresis, la energía utilizada para crear el campo magnético puede recuperarse cuando sea apagado, de modo que representa la energía de él. La potencia de las pérdidas por histeresis es proporcionada a la superficie de la espira de las histeresis y a las frecuencias. Densidad de energía magnética. Ya que AL es volumen del senoide, la energía almacenada por unidad de volumen en un campo magnético está dada por la siguiente fórmula. Aunque la ecuación anterior se dedujo para el caso específico de un selenoide, esta es válida por cualquier región del espacio en donde exista un campo magnético. En ambos casos, la densidad de energía es proporcional al cuadro de la intensidad de campo. La unidad de la densidad en el Sistema Internacional de Unidades es la tesa. Está dada por la siguiente fórmula, donde V es la densidad del flujo magnético generado por una carga que se mueve a una velocidad v a una distancia r de la carga IUR. Es el vector unitario que une la carga con el punto donde se mide V, el punto R, o bien como la siguiente fórmula, donde V es la densidad del flujo magnético generado por un conductor por el cual pasa una corriente L a una distancia R. Aplicaciones. A continuación les vamos a presentar algunas aplicaciones, como por ejemplo electroimán demostrativo, electroimán industrial, timbres eléctricos de 110 volts, timbre eléctrico de 9 volts. Corneta de parlante, motor lineal. Estos han sido uno de los conceptos básicos de la unidad 7, electromagnetismo.